Bendecido momento presente de Kines Planetarios, bienvenidos a este capítulo 13 de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde estamos revisando la firma galáctica de artistas, de reconocidos artistas planetarios. Llegamos a la onda encantada de la Tierra, Seba. ¿Cómo estáis, Seba? ¿Cómo estuvo tu viaje a Rancagua? Hoy día un día de frío nuevamente. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te preparaste para este nuevo capítulo de la onda encantada de la Tierra? Bueno, bienvenido, muchas gracias por la bienvenida. Y bien, interesante ya que estemos en la onda encantada número 13. Sí, Y que la onda encantada número 13 sea la onda encantada de la Tierra, que es nuestra nave. sí. Es nuestro barco en la cual viajamos, ¿no? En alguna trayectoria. Claro, la onda encantada de la Tierra nos invita a evolucionar, ¿cierto? Estamos abriendo el castillo amarillo que es de la maduración y la maduración parte con la navegación y con la evolución. Entonces, Y el movimiento, ¿no? y bueno, y los personajes que tenemos para hoy día, evolucionados, hicieron llevar el mundo a otro nivel, por así decirlo, y la verdad creo que está súper entretenido todo. Está muy entretenido, me encanta la onda encantada de la Tierra. Tengo a mi madre y a mi abuela. Ah, mira ya, Tierras, no de la onda encantada de la Tierra, pero pero, tierra, pero tierras. claro, Y sí, sí, muy importante. eh, es nuestra casa, claro, es donde queremos llegar. ¿sí? Así que lo que le pase a ella, para donde ella vaya, para ahí vamos. Allá vamos, Ahí no hay, no, no estamos, hay, no hay tantas opciones tampoco. no hay opciones. Ya, bueno, para este episodio revisamos 4 artistas, ¿cierto? El primero es Abraham Lincoln, el presidente número 16, si no me equivoco, de los Sí. Estados Unidos, uno de los más importantes en su historia. Mm. Después tenemos a Steve Jobs, que yo creo que todo el mundo que en esta época tiene un iPhone o tiene alguna herramienta relacionada con Macintosh, que es como la gran creación de Steve Jobs. Después vemos a Bruce Lee. Ujú, Bruce Lee, que es Una noche resonante, que la verdad para mí, yo te comentaba antes, fue mi favorito, ujú. porque cuando chico era fanático del karate y del Bruce Lee, cuando ya me indagué en su historia, wow, Sí, bien está buena esa. poderosa. Y vamos a terminar con una enlazadora planetaria, Janis Joplin, una del grupo de los 27. Ya vimos a Kurt Cobain, que estuvo en los 27, Claro. a Jimi Hendrix, que estaba en el grupo de los 27. Mm. Y la verdad, como para cerrar ese círculo y ver qué es lo que nos tiene que comentar. Yo creo que en esta onda encantada, todos tienen su gran como lado de aporte, por lo Sí. menos con la onda encantada de la Tierra. Visionario, trascendieron ahí y todavía están ahí presentes, yo creo. Todavía, o sea, son personajes que todavía resuenan en nuestro... Resuenan todo el tiempo. Bueno, ¿te parece si partimos entonces con Abraham Lincoln? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809, hace harto rato ya. Ujú. Nació como un sol autoexistente amarillo, que es el 1560, ¿cierto? Que tiene como ¿cómo se llama? Como arquetipo galáctico el iluminado. Ujú. Le damos su firma galáctica y veamos su oráculo para poder empezar a desglosar a este artista planetario. Veamos, Abraham Lincoln 160. 160. Sol autoexistente amarillo y la afirmación galáctica dice, defino con el fin de iluminar, midiendo la La vida, vida. sello la matriz del fuego universal con el tono autoexistente de la forma y soy guiado por el poder de la inteligencia. Por el guerrero, claro. Y su oráculo de este sol autoexistente tiene como análogo la tormenta autoexistente, el 1599. Tiene como guía el guerrero autoexistente, que es de el 1556. Tiene como antípoda el 1530, que es el perro autoexistente. Y su oculto es el dragón planetario, Planetario. que es el 1501. Tiene como cicrono el Kin 93, que es el caminante del cielo lunar de la onda encantada del humano. Ujú. Y nace en el anillo solar de la tormenta espectral. Tormenta espectral. Luna galáctica, Limi 6. Partamos como siempre, pues Seba. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. ¿Qué fue lo que te sorprendió de este personaje? Creador del Partido Republicano, Creador del Partido y Republicano. también es el presidente que llevó a Estados Unidos a abolir la esclavitud. Claro. Pero ¿qué fue la parte de su historia que más encontraste como sincrónico? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que estuviste revisando? Bueno, debo decir que debo reconocer que me agradó bastante el estudiar a Abraham Lincoln. A mí de ¿Ya? verdad me gusta igual la historia antigua, sobre todo la historia del siglo XIX, Enlazador de mundos. la formación de las naciones. Y bueno, Abraham Lincoln fue bien interesante ver todo este aspecto de la libertad, Claro. cómo surge igual el aspecto
que dentro como de la historia es súper relevante, ¿no? O sea, tal Obvio. vez en el minuto, no sé si se habrá sido de esa forma, pero eh, abolir la esclavitud llevó después a todos los imperios y a todas las naciones a consolidar, digamos, Claro, una forma que venía hace tanto tiempo, ¿cierto? Era claro, algo que claro. está muy arraigado a la cultura conquistadora Exacto. y nos acompañó por mucho tiempo. Creo que es bueno entender el contexto en por qué pasa eso. Así que estudiar la vida de este personaje bajo la mirada de la ley del tiempo me llevó al tono eléctrico. Te llevó al tono eléctrico. Ya, ya, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué El, fue lo to- que descubriste? el tono eléctrico es el tono del servicio, ¿no? Y Exacto. una persona que está a cargo, digamos, un cargo político, tiene que estar al servicio, ¿no? Es parte de la representación, por lo menos de una mayoría, ¿cierto? De un Exacto. conjunto de gente. Es como el trabajo del servicio, en el fondo, la política. Claro, representar a una Que no gran se haga opinión. ahora es otra cosa. Otra cosa, claro. Hay demasiada distorsión de la Claro. realidad hoy en día. Pero, ¿por qué el tono eléctrico? Porque los hitos importantes en su carrera como dentro de la política para llegar a ser presidente ocurrieron en los tonos eléctricos. O sea, Ya, él da ese primer paso de ser representante de la Cámara de Illinois, ya. donde vivía. Él era más o menos de Chicago, Indiana, que es como el patio trasero de las 13 colonias. Em, y él está transitando serpiente eléctrica cuando entra a esta Cámara de Representantes. Ya. Luego da el siguiente paso en su próximo tono eléctrico. Claro. En el 13 años después, 13 po. años después, en el perro eléctrico, donde ya entra a la Cámara de Representación, pero del Congreso Nacional. Así que Claro. ya llega como a un cargo De mucho más importancia importante. nacional. Y luego ya define su candidatura presidencial, porque ya se hace conocido y famoso, en Águila Eléctrica. Águila Entonces, eléctrica, es sí. el Águila Eléctrica donde ya él define su posición electoral y va a elecciones con su eterno rival, que era Douglas, no Claro. sé cómo se llama, creo que Steven Steven Douglas, Douglas, sí. que era perro cósmico, Claro, perro claro, claro. cósmico. Entonces creo que el tono eléctrico marca muy ordenadamente sus hitos en Exactamente. tono a lo que está transitando como onda encantada dentro de lo que es el tono eléctrico, pero el tono, ¿no? Claro, claro. No, y al final el tono lo que marca es un ritmo. Mm, El ritmo eléctrico, podríamos llamarle, se nota mucho. Y me quedo con lo último, con el último tono eléctrico, porque dijiste águila eléctrica, y el mm, águila eléctrica es el king, o sea, el tránsito antes dentro del sol autoexistente, que es su king. exacto. Entonces llega a ser presidente de los Estados Unidos cerca de noviembre, él nace en febrero, por lo tanto podríamos decir que llega a al pic de su carrera política, que en el fondo es el La presidencia, presidencia, en su año 52, claro. que en el fondo marca, a los que seguimos la ley del tiempo sabemos que en 52 años hay 18.980 días donde ninguno es igual a otro, Ujú, y llega a ese punto en un nuevo nacimiento. Y aunque su vida como presidente fue súper corta, fueron solo 4 años, alcanzó a ser reelecto, pero después fue asesinado, ujú. marca mucho cómo los ciclos se van marcando y cómo este proceso eléctrico que tú estés mencionando lo va llevando cada vez a un servicio superior. Así que está buena esa Y el analogía. servicio o el tono eléctrico también es una activación. Y ahí es donde también él supo ocupar muy bien, creo, la oratoria. Mm, Y la oratoria en lo que necesitaba en ese minuto el el país. país. Y recordemos que por qué es tan importante la figura de Lincoln es porque es una época donde está creciendo el territorio, digamos, de lo que se conocía como Estados Unidos hacia el oeste. Claro. O sea, aquí ya años anteriores, cuando él estaba como representante en la Cámara de Illinois, creo, o cuando estaba en el Congreso Nacional, me parece que es antes, cuando ya compran a los franceses gran parte de lo que es Mississippi y llega hasta arriba, creo que es Nebraska. Claro, todos los países nórdicos de Estados Unidos. Y empieza ¿cómo se llama esto? A consolidarse ya el estado de California, ya vencen a los mexicanos y empieza a darle forma a esta gran nación. Incluso creo que cuando ya consiguen California es cuando ya consiguen teóricamente la cantidad de votos necesarios. Es como
es un estado clave en la elección de Lincoln en su ¿cómo se llama? En su elección cuando es presidente. Claro. Entonces, la idea de la esclavitud tenía que ver con esta nueva formación, todos estos estados que iban agregándose, en sí iban a ser como más afines a los estados sureños, que eran Claro, generalmente colonias terrateniente. francesas y holandesas y españolas que utilizaban la esclavitud para, digamos, sus grandes empresas. O Que tenían relación con la agricultura y el algodón. el algodón, Claro, principalmente, claro, era el algodón. Y toda esta colonia del este, Nueva York, ¿cierto? Pensilvania, Filadelfia, Boston, que venía un poco más de un carácter más moderno, ¿cierto? claro, Que era... Entonces ahí empieza la disputa entre la Unión, que es básicamente este grupo republicano también a mando claro, de Lincoln, y la Confederación, que son todos claro. estos estados sureños, y ahí es donde, claro, le Más toca, convencional y todo el tema. justo en su periodo de presidencia, le toca esta guerra civil, principalmente por eso, porque es Sí, lo que va no, a porque pasar es que, claro, con... la guerra, si mal no recuerdo, Ujú, el primer golpe los pegan los del sur. Ellos parten la guerra. Él no quería meterse en la guerra, pero tiene sí. que responder. Y viene todo un proceso de 4 años de guerra en donde terminan perdiendo los del sur, ¿cierto? Terminan ellos, incluso la guerra parte porque arman como un país o una confederación nueva, claro, Mm, eligen hasta un presidente. sí, de hecho. Y ahí parten todo el juicio. Al final, Lincoln lo que hace es hacer un decreto en donde nadie se puede salir de la Unión. Mm, Si ya estaba en la Unión, ya no te podíais salir, entonces eso como que lo respalda, le da un espaldarazo como presidente, y en el fondo parte el conflicto que lo va a llevar toda su presidencia. Y mm, también, y que también tiene que ver mucho con el desplazamiento de los aborígenes, porque una de las cosas mm, que yo como me chocó un poco. A mí la figura de Abraham Lincoln no me gusta mucho por cómo pienso, ¿te fijáis? ujú, Pero una de las cosas que me impresionó fue que a todo este como grupo aborigen, a los indios que le decían ellos, los tienen que correr sí, hacia un nuevo sector, lo hacen caminar por condiciones paupérrimas, mueren muchos, mm, y por el otro lado quiere abolir la esclavitud. Y ahí, desde mi punto de vista reflexivo, claro, esta abolición de la esclavitud, ¿por qué? Por un tema liberal de la liberación. Lo vimos con Henry Ford. En claro. Henry Ford, las condiciones industriales Henry Ford las cambia a mejorarlas, pero venía de un sistema De mayor control. de esclavista laboral. Mm, Quizás no estáis bajo como el sistema feudal, ¿cachai? En donde tenía la gente esclava, pero sí la mano de obra barata, ya no necesitaban mantenerlo, sino que era mm, conseguir mano. O sea, eso es lo que me choca a mí el tema. Independiente de eso, siento que la figura de Abraham Lincoln como sol, que estáis ujú, viendo, analizando la figura del sol, ujú, como este tipo que hace muy bien los discursos, como que muy bien se regula en lo que tiene que decir, como que sabe muy bien a dónde está el camino, está súper representada, porque una de las sí, cosas que Abraham Lincoln tiene es el comunicar, o más que el comunicar, porque eso sería como más viento, sino que el como transmitir el conocimiento y la experiencia mm, y el proceso de crecimiento que él tiene desde nacer en una granja mm, y estar a cargo de fábricas de tela y producir tela hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Es como el claro. sueño americano representado en un personaje. Y esto de la tierra, ¿no? Claro, De lo visionario y que un poco nos va a caracterizar un poco a todos estos personajes que vamos a ver en la onda encantada de la tierra, que es ser muy adelantado a la época, porque la claro. idea abolir la esclavitud, claro, tiene un sentido muy práctico, ¿no? Más Sí. probable es que en esa fecha liberar a los esclavos también te da más soldados, así que Sí, no, era la, claro. la manera de recaudar también mucho Y mayor. la propiedad, acuérdate que la libertad Mm, o el fundamento de la libertad tiene que ver con el derecho de propiedad. ¿Te mm, fijáis? Entonces, el derecho de propiedad de cómo una persona va a ser dueño de otra persona. Eso, claro, eso entra en eso. un conflicto ideológico Y a nivel mundial, a porque fue nivel, el claro, primero. Entonces, ahí es donde el sol autoexistente, digo, el sol de marcar el camino, la claro, luz, y en la tierra, ¿no? Hacia dónde tenemos que evolucionar con este sentido de libertad. Claro que a la distancia es difícil, digamos, no, posicionarse, por pero, supuesto. pero se le da, por lo menos creo que tiene ese mensaje, porque también
fue el gatillador de lo que se fue replicando después A mí en muchas lo que me partes. gustó y como sincronía, que encontré como algo que dije, ya, sabéis que me voy a agarrar de esto porque, como te digo, no comparto mucho con lo ideales liberales en ese sentido, Ujú, es que la enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos es la de la esclavitud. ujú, Y ahí está la 13. Y esa fue el legado. En el fondo claro. fue la pelea. Se demoraron varios años en lograr generar una treceava enmienda. Y que la número 13 sea la de la esclavitud, creo que es una sincronía grande, porque el Sí, 13 sabemos que es el número que está perdido. ¿Te sí, fijáis? exacto. Mm, Siempre nosotros basamos el calendario en 12 meses, 12 horas, y que en el 13 haya caído la esclavitud, dije, wow, aquí sí de verdad encuentro una sincronía, observando siempre como nosotros vemos el vaso medio lleno y ujú, desde la luz, ¿cachai? Y siento que Abraham Lincoln, independiente de que encontré varias cosas malas que podemos comentar y que no me voy a ir por ese lado, siento que el logro es esa enmienda. ¿Te claro. fijáis? Y en este país que en el fondo, después del paso de Abraham Lincoln por la presidencia, termina como cimentando las bases de lo que va a ser el capitalismo. ¿Te fijáis? Porque en el Claro. fondo le da el poder al Partido Republicano, deja en desmedro a los demócratas que estaban divididos entre el sur y el norte, Mm, y en el fondo le da un proceso de la revolución industrial que venía de Francia, ¿cierto? Y ujú, que parte con este nuevo concepto de empresa, de industria, ¿te fijáis? Y claro. dejar de lado el mundo agricultor, Mm, que es del sur. Después, a futuro, en la historia de Estados Unidos sucede que en el sur, en Texas, encuentran los pozos de petróleo de más petróleo, grandes del claro. mundo y cambia radicalmente todo el sistema, Todo. pero en ese Exacto. minuto peleaban por algodón. Algodón, sí. Igual que loco, claro, que justo esté en la posición 13 esa enmienda de la que hablas y de lo que volvimos al principio, ¿no? De que Claro, justo en la posición 13 del Solkin sea la onda encantada de la Tierra, ¿no? exacto. También ahí hay creo, una sincronía muy interesante porque, claro, es el labón perdido, ¿no? ¿Dónde está el 13? En el espiral, en En la la secuencia trayectoria Fibonacci, claro, en el crecimiento. y en el movimiento de la vida. Y también el 13, claro, la onda encantada perdón, en la Tierra es la onda encantada número 13, pero el 13 es el kin del caminante Claro. del cielo. Ujú, Y el caminante del cielo aparece en el Cicrono, es caminante lunar. Y ¿verdad? Sí, también, en el fondo, cuando nosotros vemos la sincronía, lo que estamos haciendo es buscar el lenguaje de los números. Y los números esos son innegables. ujú, Y yo siento que de repente eh, cuando nos observamos este tipo de números, como te digo, para mí el centro de Abraham Lincoln del vaso medio lleno mm, está en esa enmienda, ¿te fijas? mm, Independiente que es por la razón que haya sido, pero está en esa enmienda y esa enmienda lo que representa al mundo sin esclavitud, porque en el fondo Estados Unidos se empieza a convertir de ese minuto en más, claro. ¿cierto? Se convierte en el líder En un mundial, modelo. en un modelo a copiar, y hoy día el capitalismo está en todas partes. Ahí es donde se empieza a forjar el capitalismo, ¿cierto? Claro. Y se empieza a forjar en un país libre, porque la ideología era la libertad entendida bajo los conceptos republicanos de libertad, como te digo, el derecho de Claro. propiedad con ciertas limitaciones, y que en el fondo para mí no significa eso libertad, pero sí sienta las bases de que para poder crecer y poder evolucionar hacia el siguiente paso, al paso en que estamos ahora, que yo no creo que es el mejor paso, yo creo que hay un paso después que lo estamos creando, pero al paso en que nos estamos viendo ahora es un planeta sin esclavitud. Claro. Y ahí está como el legado de lo que Abraham Lincoln en el fondo deja. Mm. Se le considera, también leí en su biografía, se le considera el mejor presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Claro, él aparece ahí en la silla en En- Washington eh, sentado, eh, ¿no? Es un símbolo, pero Incluso yo cuando dentro del desconocimiento, que hay muchos artistas que nosotros revisamos donde yo no conozco mucho la historia, yo siempre pensé que Abraham Lincoln era como el primer presidente mm, y me di cuenta que era el 16, me acuerdo del 16 por mi número 16, claro, pero en el fondo lo que hablaban en la biografía es que es el primer presidente que por fin encarna lo que los padres fundadores de Estados Unidos claro, querían, visionaban. ¿cachai? Y ahí hablan de Thomas Jefferson, ¿cachai? Hablan de todos estos personajes que están Mm, como en la parte neurálgica del ideal de lo claro. que fue Estados Unidos. Sí, porque al final los Estados Unidos son esta unión entre los 13 colonias. Claro, Estos son los Estados Unidos. claro, Y cuando van creciendo estos estados, necesitan abarcar todos los estados para seguir siendo Estados Unidos. Entonces ahí es donde el Lincoln
le toca pasar justo esta etapa donde la expansión hacia el oeste, hacia la costa oeste, está en su auge. Así que Claro. consolida. Hay una sincronía que me parece bien interesante, que es el centro. El Ya, centro del Sol, quien es el 1530, ¿cierto? ya, El ya, ya, mono dale, magnético, dale. pero el perro cósmico. Claro, el final del spin, listo para dar Que lo vimos en la sí, otra en onda la otra encantada. encantada. Y este perro cósmico era su contrincante, Douglas. Claro, ¿Y cuál es la genialidad del perro en general como sello? Es que como es el número 10, siempre suma tu antípoda. claro. O sea, tú siempre cuando estás con un perro, la sumatoria de los dos kines siempre va a ser el antípoda, ¿cierto? Claro. Y en este caso, el perro cósmico, por ser tono cósmico, siempre te da la sumatoria de tu Antípoda perfecto. antípoda perfecto. Entonces, Claro. cada vez que estás con un perro cósmico, la sumatoria es tu antípoda perfecto. O sea, podríamos decir que esa pelea, en el fondo, o sea, esa competencia, Esa relación. es un desafío, Es un desafío. perfecto para Lincoln. Era como el personaje contra el que tenía que competir para poder ganar. Y uno de los discursos más importantes es cuando, digamos, la batalla más importante de la guerra civil, Claro, que es que es la de en Gettysburg. Gettysburg, donde básicamente van a honrar a los muertos de ambos bandos, o sea, ya después de que un par de meses después de la batalla, él da un gran discurso ahí, y ese día del discurso también es perro cósmico. Claro. También, o sea, da el discurso también en un día de este kin, digamos, que es desafiante. Es Sí. justo el centro, pero es mi guía también. Sí, claro. Y interesante hacer ese juego de saber. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel sincrónico? Exacto. No, yo encuentro genial porque en el fondo y lo hemos visto yo creo que de manera constante en varios de los personajes, es que cuando nosotros abrimos el libro del tiempo, la enciclopedia del tiempo, y empezamos a ver la sincronía, te das cuenta que independiente que el personaje tenga un comportamiento de personalidad, ya sea orientado hacia la sombra o hacia la oscuridad, el código está ahí claro Mm. y tú le puedes encontrar el ángulo para poder entender. Entonces, en el fondo, podríamos decir que en su competencia para ir hacia ser presidente, estaba compitiendo con una energía que le daba su antípoda perfecto, que es lo que necesita el antípoda perfecto, el que te desafía. Nosotros somos antípodas perfectos. Claro. Entonces, nos desafiamos a ser mejor y nuestra relación es así. Es como, oye, vamos para acá, yo te desafío con algo, tú me desafías con algo. Entonces, como que se dio el momentum. Claro. Y que después eso lo haya podido plasmar en el discurso más famoso, claro, Mm. te da como un sentido de decir, wow, este tipo en el fondo está sincronizado con su energía. Claro. O hay detalles, digamos, Claro. hay bien importantes bajo la mirada de la sincronía. y la ley del Incluso tiempo. tengo anotado que esta 13ª enmienda ¿ya? Fue inscrita un 8 de abril de 1864, fue el día en que le hicieron, ¿Ya? y ese día era perro planetario. Mira, perro de También nuevo. aparece el perro de nuevo, ¿cachai? Lo que te quería comentar es que encontré como un video en donde cuentan la historia del asesinato. ¿Ya? No sé si lo viste. ¿Supiste que el tipo que lo mata Sí. se llama John Wilkes Booth, que es un humano 3 que es de la onda encantada del perro? Ujú. ¿Ya? Y este tipo era un actor, Sí. ¿cierto? Que era conocido en un teatro donde él era conocido y se conocía todo el tema. Claro. Y termina matándolo y escapando. Lo encontré como súper cuático. En el fondo, esta lucha en donde se supone que esto pasa en el año 65, ¿cierto? Cuando ya la guerra terminó, la Sí, guerra había termina terminado. un par de años antes, él es reelecto como presidente. Claro. Se viene un proceso de como limpieza con todo esto de llegar a nuevo acuerdo. También recordando que él llega a ser presidente de los partidos, por así decir, de extrema derecha, porque en el fondo era un tipo que estaba en pos de la libertad, pero medida. Claro. ¿Cachai? No era una libertad extrema. Incluso escuchaba yo que él decía que los nuevos estados que se vayan agregando a Estados Unidos no tienen que tener esclavitud, pero los que tienen esclavitud pueden tenerlo porque tienen Exacto. sus propias leyes. ¿Te fijas? Claro. Y la guerra rompe eso. Mm. ¿Cachai? La guerra rompe eso, queda en la enmienda, ¿cierto? Y después quedan como estos personajes que quedan enojados con Lincoln y que terminan matándolo por un tema político y que en el fondo lo dejan como sin la posibilidad de seguir haciendo lo que se estaba haciendo. Lo martirizan un poco. Hay una historia de que, claro, él se esconde en este teatro donde Sí, te lo conocía muy bien, y
y bueno, le dispara y salta al escenario. Salta al escenario. Salta del palco Del presidencial hacia palco abajo hacia el y se quiebra una escenario. Y se pierna. quiebra una pierna. Y después tiene que escapar con la pierna fracturada hasta que finalmente lo pillan. Pero lo encontré como en este tema de las guerras, ¿cachai? Yéndome como va a ese lado. Si tú lo miráis objetivamente, desde el punto de vista de la ley del tiempo, él llega a su año 52, que es cuando cumple su ciclo completo. Sale elegido presidente. Lo primero que le sucede es que le declaran la guerra. Claro. Se va a una guerra, que dicen que es la guerra civil más sangrienta de todos los tiempos. Lo que lo lleva a hacer este discurso que lo hace trascender. Es un discurso que está, tú veis Wikipedia y sale el discurso completo, ¿cachai? Es un discurso cortito y súper como emotivo. Pero que después de eso, a los par de meses después, porque es un par de meses después de que sale reelecto, llega y lo mate un actor, ¿cachai? Que es en favor al sur, cuando ya perdiste la guerra, cuando ya no tenéis nada que hacer, ¿cachai? No ganáis nada con matarlo. Y el tipo era actor y su personaje favorito era un personaje que no me acuerdo, se llamaba como, era con B larga, como Braulio, algo así, que es el personaje que mata a Julio César. Ah, mira. ¿Cachai? Y ¿cómo se llama? Y él era actor y ese personaje tenía una frase que es no me acuerdo cuál es la frase, no la anoté, pero que cuando lo mata, le dispara, dice como eso es lo que le sucede no me acuerdo, a los tiranos, que es, lo dice porque es la frase que ocupa este personaje para matar a Julio César, ¿cachai? Mira. Y ahí salta, ¿cachai? Se lo encontré y dije, o sea, chuta, o sea, esta cuestión es como la repetición. Se está repitiendo nuevamente. Usó la retórica literaria antigua para establecer para renovar orden, la historia, porque en el fondo también Julio César es un reformador. Sí. Independiente que nosotros asociamos a Julio César desde el punto de vista del tiempo como el que cambia Julio, ¿cachai? Tiene todo un trasfondo más grande. Desde el punto de vista de la guerra y del punto de vista de la conquista y de la expansión del imperialismo en general, es una repetición, ¿cachai? Como que marca en un hecho importante esta repetición. Y quería nombrarlo nomás solo porque lo encontré como divertido, ¿cachai? Como que lo haya tomado como una obra de teatro este tema, ¿cachai? Bueno, al final la vida de Abraham Lincoln es una historia de películas, ¿no? Como fallece, se martiriza y es una de las figuras más importantes de Estados Unidos. Yo creo que como para terminar con este personaje, quería como irme a su tono autoexistente, como para darle como contexto, ¿cierto? Decimos siempre que el autoexistente tiene la forma, la medición, ¿cierto? El tono 4. Y la definición. Y si nosotros ocupamos esas palabras como definición, en el fondo el trabajo de Abraham Lincoln definió una forma de seguir adelante con un sistema que es la imposición, que este capitalismo que queda. Entonces, tuvo muy fuerte esa definición de la forma. Y lo otro es la medida. Y lo repito porque creo que es importante. Esta como ser liberal, pero hasta ahí nomás, ¿cachai? Como encontrar la medida junta es muy de autoexistente. Sí. Y en el fondo encontró que en el lado sur estaban los extremistas, ¿cachai? Los tipos que querían no tener la esclavitud. Estaban los del norte, que eran los que querían abolirla a toda costa. El tipo dijo, no, acá tiene que haber un punto medio. A los que estos sí les doy, pero a estos también les tengo que dar, porque lo que yo estoy buscando en el fondo es unificar, ¿cierto? Unificar en este proceso de la Tierra, de la evolución, pero con una forma medida. Y encontré que eso era prudente, claro, ¿no? Dentro de esa idea, a veces tal vez demasiado liberal, él siempre mantuvo la mesura, ¿no? Exacto. La medida, como la medida, el tono autoexistente. Y creo que eso fue como lo que más... Y bueno, y en el sello lo mencionamos al principio. Esto de poder hablar, de decir lo justo, ser educado, terminó siendo abogado, ¿cierto? Claro. Que partió de la nada y se estudió, se metió en la política. Y yo siempre asocio al sol, que es mi guía, ¿te fijáis? Como el profesor. Mi guía siempre digo, yo como guerrero cósmico, que tengo al sol cósmico, y mi camino, lo que me equilibra, este como proceso de compás que hace el guía, en el fondo lo que me dice es que tengo que irme hacia el lado de la iluminación de los demás, de la enseñanza, y qué es lo que hago. Voy enseñando, entonces decía, también Abraham Lincoln tenía esta cosa como de, oye, escúchenme, tener esa presencia, ¿cachai? Esa luz, ¿cachai? De decir, miren, esto es lo que voy a decir, lo justo y necesario, transmitir un mensaje de la forma más simple para que llegue. Entonces, creo que bien encarnado su King, independiente de las situaciones que pueden haber surgido en el tema. Sí, buen personaje.
Bueno, pasemos al siguiente personaje. Bueno, este yo creo que es más conocido por todos. Steve Jobs, viento resonante. Perdón, viento rítmico. Saludos a Robito y a Demian, los dos vientos rítmicos que están en mi mundo. Espero que esto también les ayude a comprender un poco qué significa su sello, porque la verdad cada vez que se los explico quedan como en... ¿Ah? ¿Qué? Yo le digo, son vientos rítmicos. Pero bueno, Steve Jobs. Steve Jobs nace el 24 de febrero del año 55 como viento rítmico 1562, ¿cierto? Que tiene como arquetipo galáctico la suma sacerdotisa. Vamos con su firma galáctica. El viento rítmico blanco es el 1562. Entonces, Steve Jobs, la afirmación galáctica dice: organizo con el fin de comunicar. Equilibrando el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono rítmico de la igualdad y me guía mi propio poder duplicado, ¿cierto? Claro. Guiado por el poder del espíritu. Y su oráculo del viento rítmico tiene como análogo a la tierra rítmica, que es el Kin 97. Tiene como guía el viento rítmico, ¿cierto? Su propio Kin. Tiene como antípoda el Kin humano rítmico, que es el Kin 32. Y como oculto, la tormenta galáctica, que es el Kin 99. El 99. Tiene como Cicrono el King de Abraham Lincoln. Solo autoexistente, ¿cierto? De la misma onda encantada de la Tierra. Tiene ahí la Tierra duplicada. Claro. Como onda encantada. Nace en un año de luna magnética, ¿cierto? Partiendo con una serie de años rojos, que vamos a ver que está súper presente eso, en una luna galáctica, Cali 18. Partamos con Steve Jobs. Yo soy un chico Mac. Tengo todas mis cosas Macintosh. Conozco la vida de Steve Jobs. He visto sus películas, he visto su historia en general. Me complica un poco su forma de liderazgo. Tengo un choque ahí. ¿Cierto? Bueno, el antípoda, el viento y el humano son los antípodas, sí. y el humano es como el líder, pues. Así claro. Que era su antípoda. Así el liderazgo de él, no, aunque uno puede criticar mi posición diciendo que mira lo que lograste, tenía una en tu bolsillo gracias a este personaje. Sí, de acuerdo, pero yo creo que las ideas tienen formas también para ser plasmadas y siento que quizás de repente las formas no son las mejores. Y siento que también que el viento, que como lo hemos dicho siempre en todos los vientos que hemos visto, tiene la tormenta como oculto. Y la tormenta es esta capacidad de transformar, de cambiar mundo, y que en este tipo de personaje y en Steve Jobs está súper marcado porque era una persona que mandaba la cresta a los empleados, cerraba acá, se iba para un lado. Aparte que el oculto, que es la tormenta, pero en este caso es la tormenta galáctica, es de la onda encantada del Lanzador de Mundo, ¿no? Sí, ¿o no? Sí. No, mentira. No, pues es amarilla. Es del humano. Del humano. Claro, tienes razón. Pero claro, aplica con el tema que hablaste del humano como antípoda. Claro. Ahí tiene el humano de nuevo aparece. Pero a ver, ¿qué es lo que a ti te pareció de Steve Jobs como partimos por siempre? Cuéntame la mayor sincronía o lo que más mayor sincronía. Bueno, también yo conozco poco de la historia así, solo la que he visto. ¿Pero viste las películas? En películas, ya, sí. Okay. La del Ashton. La del Ashton Kutcher. Sí. Ya. Bueno, me llamó la atención el orden de sus ciclos, ¿cierto? Siempre hemos visto que desde que nace una persona hasta que llegamos hasta los 52 años, pasan 4 ciclos enteros de 13, ¿cierto? Exacto. Y siempre hemos visto que viene el rojo, luego viene el blanco, luego viene el azul y luego viene el amarillo. Ya. Y él comienza... Él nace en rojo, porque para que la gente también... tú puedes nacer en una onda encantada amarilla y tu primer ciclo es amarillo. Exacto. ¿Cierto? Entonces hay algunos que maduran jóvenes. Y también lo hemos visto. De hecho, lo vamos a seguir viendo. Sí. Y bueno, el punto clave de su vida es cuando forma Macintosh, claro. Al final, ¿cierto? Y eso, la fundación de Apple es en el 76, sí. Que es cuando está transitando mano magnética. Claro. O sea, su año ya de... Recordemos que él es de la familia central. Familia central. Viento, mano, humano y tierra. Tierra. Y cuando él está comenzando su etapa azul, ya no sé qué edad tenía, el 76, 21. 76 son 21. 21 años. Empieza en noche magnética, o sea, en mano magnética. Claro. Y que por 13 años hasta, hace 10 años básicamente, del 76 al 86, o sea, de la mano magnética hasta la Tierra espectral, claro. Es su periodo en Apple y ahí se transforma
en el millonario, en un multimillonario más joven de la historia, creo. Claro, sí, pues, y el que más rápido asciende en la última época. A mí el tema de Steve Jobs en cuanto a su proceso creativo, ¿cierto? Aparece este personaje, Steve Wozniak, que por aquí tengo el kin, se me olvidó, lo tenía, ¿Serpiente cósmica? Serpiente Cósmica, que es el kin que habíamos visto de Interestelar, del actor de Interestelar, ¿te acordáis? El principal. ¿Christian Bale? No, No, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Me acordé por eso. Bueno, nada que ver con esta cuestión, pero tiene esta relación con este personaje que juntos hacen Mano 6 de la onda encantada del viento. Y yo creo que ahí hay algo, porque tú decís, claro, parte de Macintosh transitando un año mano, pero con Wozniak hacen mano, y en el fondo la mano es el conocimiento y la realización, ¿cierto? Claro. Y el realizar esta mezcla de dos tipos, donde uno es muy técnico, claro, donde conoce mucho la parte electrónica, la parte eléctrica de lo que significa el cómputo, y el otro, el que tiene la forma o la ideología de cómo venderlo, de hacia dónde tienes que llevar un portátil. Esa dupla fue clave. Claro, fue clave. Es que lo que pasa es que creo que en el fondo la mano yo siempre la he asociado con el hacer, ¿cachai? Entonces, y siempre la discusión que tengo con amigos, con conocidos, es que en el mundo existen ciertos tipos de personas que creen que las ideas son tan importantes como la ejecución de la idea. Y yo siempre digo que no. Yo creo que las ideas son lo menos importante. Si tú creís, por ejemplo, si tenía una idea, si tuviera que darle un porcentaje, a lo más le daría un 2%. A lo más. Lo que a importa la idea. Es la ejecución. Lo que importa es la ejecución. ¿Cachai? Si tú puedes tener una gran idea, podemos tener incluso la misma idea y yo puedo hacer algo y tú no podías hacer nada y ya te gané. O sea, ya entonces, tienen que darse las condiciones. Y estos personajes, Wozniak, hay un tercer fundador también, trabajaban en Atari y se convencen para ir a un garage, ¿te fijáis? A empezar a producir estos productos, a venderlos, a solucionar un problema que tenía que ver con cómo llevar la tecnología hacia la casa, hacia el usuario final, ¿te fijáis? Y ya dejar de entrar en un mercado que es solo el que tenía IBM, porque era el mercado de las empresas, de las bases de datos, irse al mercado donde hay miles de millones de personas. Claro. Creo que para poder llegar a ese punto, no solo tenéis que tener la idea y el conocimiento, tenéis que hacerlo. Y creo que ellos dos lo hicieron. Y ahí hay un punto bien importante, creo, porque hay que acordarse que él es viento rítmico. Sí. Y el viento rítmico es de la onda encantada de la Tierra. Sí. Y la Tierra es la antípoda de la mano. Sí, po. O sea, claro, hay que concretar, ¿no? Hay que hacer. Claro. Pero el viento rítmico dice, yo creo, organiza, comunica, pero para evolucionar y para ver el aspecto, ¿cierto?, de este navegante, de que el arquetipo de la Tierra, y que yo siempre lo asemejo a cómo manejar un barco, ¿no? El barco claro, no podéis manejarlo como el auto, que tenéis que doblar a la calle para un lado o para el otro, sino que tenéis que proyectar la trayectoria hacia adelante. Y eso es muy de la Tierra, muy de la evolución. Y a veces, claro, cuesta el trabajo del estar haciendo día a día por tener la atención para ver el proceso a la evolución. Y que por eso también yo encuentro que esa relación entre los dos es bastante sincrónica, porque en el fondo si tú ves sus sellos, ¿cachai? Vamos al sello nomás, tú decís viento, comunicador, ¿cierto? Independiente del orden, que lo vamos a ver después, pero comunicador, ¿cierto? Hablar, el don del habla. Incluso Steve Jobs era el que presentaba cuando presentó el iPhone, era súper conocido por ser el presentador oficial. Él fue el rostro de todo. No sé, no le saqué a Tim Cook cuál es, porque Tim Cook es el que lo hace ahora, ¿cierto? No le saqué el kin, pero él era comunicador. Pero después te vaya al sello de Wozniak, y Wozniak es serpiente, y serpiente es el que tiene las tripas en la tierra, el que se arrastra, es la fuerza vital, es la transformación, es el cambio de piel. Y cuando tú ves este tipo que trabajaba en Atari, ¿cierto? Y que tenía todo este concepto de hacer una nueva computadora y que tenemos como las herramientas para poder crear un computador nuevo, esta Apple I, Macintosh 1 creo que se llamó, y tú los mezclas y dices, ya, viento más serpiente. Claro, la serpiente es el tipo que hace la pega en el piso. El otro, en el fondo, si tú te vas a la parte técnica, Steve Jobs no era un genio de la computación. No, claro, era un organizador. Era un seco en venta. Claro. Su gracia era vender, ¿cachai? Sí, era comunicar. Era el genio electrónico. Y ahí yo creo que hay mucho de como que la gente no cacha mucho cuál es. Creo que la película de Jobs, ¿cachai? Se debería llamar Jobs y Wozniak. Porque en el fondo
tú le podís darle el crédito a Jobs porque lo que hizo es innegable, comunicó, y su vida no es solo Macintosh, también después tenemos a Pixar, que es otro tema que es lo que lo hace el hombre más rico de todos, ¿cachai? Pero siento que la parte de bajarlo a tierra, de transformarlo, de esta energía roja al inicio es Wozniak, ¿cachai? Y que sumen mano, Claro. que es, digamos, su propósito es ser tierra, así que Claro. mano que esté ahí. Y mano de la onda encantada del viento, Mm. ¿cachai? Que también yo creo que es importante. Ahí yo encontré una sincronía que la estuvimos discutiendo antes, pero encontré que su primer empleado, que es el empleado que es como es el empleado técnico, porque en el fondo es un contratado para que trabaje con Wozniak, ¿cachai? Que lo sacan de Atari, ¿cierto? Claro. Que se llama Kotke Suman, que en el fondo hacen este trío de trabajo, porque hay otro inversionista, pero que no está participando, no participa activamente, que es un guerrero entonado, de la onda encantada del humano, ¿cierto? Y lo contratan, y dije, ya, este es el equipo Apple. Saquémosle los quinatos, sumemos. Y suman Noche Espectral de la onda encantada del caminante, que es la misma onda encantada de Wozniak, ¿ya? Y después cuando vi la fecha de fundación de Apple, que fue el 1 de abril del 76, Claro, también da Noche Espectral. Dije, wow, mire, esta empresa fue fundada en el mismo kin, ¿cierto? Que la suma de los tres personajes que están trabajando. O sea, tenía un potencial. Es más, yo cuando he trabajado en empresas y he tenido acceso a las fechas de fundaciones, me pasa mucho eso. Tú, por ejemplo, cuando fundé el Molino Alemán, que era el emprendimiento que tenía de panadería, lo fundé en un mago espectral. ¿Ya? Y lo dije, fui ese día y dije mago espectral, porque el mago espectral es de mi onda encantada, ¿cachai? Tenía todo un sistema 2 días antes de mi cumplequín. Y después tú lo veí cuando ya no existe, porque la empresa la cerré, y veis que fue un mago espectral, po. En el fondo tiene también este Yo me acuerdo cuando hicimos la apertura o la inauguración de la fundación en la Sociedad de Escritores, allá en Santiago Centro. Me acuerdo. Creo que ese día era Semilla Planetaria. Ya, que es como... Sí, no me acuerdo, pero... Justo el día ahí donde Rodri y Josefina expusieron todo. Sí. Eso fue, creo, un día bien importante, por lo menos acá el grupo que hay en Santiago, de Chile. O sea, en Chile, en verdad. Y me acuerdo, ¿no? Y siempre tengo grabado ese día o ese kin como el comienzo también de una etapa. Exacto. Y claro, en este caso, justo que sea Noche Espectral. Y que sea la suma de los tres que están trabajando. Integrantes. No, increíble. Está buena esa. Lo otro que me impresionó también, que era lo que tú decías ahí, tiene que ver con el tema de estos 10 años que estuvo en cada una de las empresas. Porque en el fondo, la historia de Steve Jobs es que, claro, parte en este ciclo de mano magnética, ¿cierto? Sí, mano magnética, claro. Con los años azules. Está 10 años en esta empresa donde él es director y al final termina siendo corrido. Lo corren, contrata al CEO de Pepsi, claro. Que en el fondo tiene una discusión, ahí hay un tema con el show de medio tiempo de Estados Unidos, del Super Bowl, que también estuvimos viendo cuánto costaba, y hay una publicidad bien choqueante que hicieron esa campaña, que no les fue muy bien, bajan las aplicaciones, y después cuando van al directorio le dan el poder a Tim Cook, porque en el fondo Jobs no tenía ninguna acreditación claro. Y el otro tipo era un tipo experto, profesional. Y venía de megas compañías. Y que termina cagándola, ¿cachai? Pero ahí yo encuentro que... Y entro de nuevo al viento, ¿cachai? Al viento de Steve Jobs, que en donde va y lo primero que hace es comprar un brazo de Lucasfilm, ¿cierto? Que es Pixar, que nadie da un peso por esa. Yo encuentro que ahí el viento, en ese como buscar, en ese de estar buscando qué hacer, qué vender, el tipo dice, no, ¿sabes qué? Voy a comprar esta empresa de animación. Y esa empresa de animación es la que hace Toy Story. O sea, la primera película animada 100% que nosotros vimos en nuestra historia fue Toy Story. Un clásico. Y es la película animada, lo vimos con Tom Hanks, que era la voz de Woody. Facturaron más de $1.000 millones, ¿cachai? Una película animada, ¿cachai? Y después todas las demás, mucho más plata. Pero en el fondo, y termina la historia, para hacerla corta, termina en el fondo el tipo vendiéndole Pixar a Disney y quedando como el accionista mayoritario de Disney. O sea, ¿de qué estamos hablando, cachai? Y hoy día todo el mundo, todas las películas que estamos viendo,
tiene mucho que ver con cómo él ve esa capacidad Mm. de primero salir al mundo. Yo siento que, en base a mis amigos que son vientos, siento cuando ellos están encerrados en sus piezas, como que la tormenta se les activa, ¿cachai? Y como Mm. que dejan la cagada. Pero cuando están recorriendo y haciendo proyectos nuevos, como que despiertan, ¿te fijáis? Eh, y siento que Steve Jobs, estas cosas que le pasan, que lo corran por su temperamento y todo el tema, en el fondo lo que le hicieron es seguir creciendo. Y seguir viendo, digamos, la línea evolutiva de la época. Porque él lo que hace ahí es entender la animación, ¿cierto? Ahí las películas generalmente animadas eran infantiles, ¿cierto? Claro, Y eran en 2D. claro. Y él lo que hace es utilizar, digamos, la tecnología de todo lo que había aprendido en esos 10 años en Apple para Claro, decir, no, o sea, aquí tenemos diseñadores digitales básicamente y claro, podemos la animación 2D pasarla a 3D. exacto. Y ahí revoluciona todo lo que es la animación, el componente de animación, po, Y ¿no? O no solo sea, eso, porque en el fondo, estaba acordando mientras hablabais, él, en la medida que compra Pixar, arma una empresa que se llama Next Computer. Next Computer, y que le fue pésimo. Mm, ¿Cachai? No surgió, pero cuando después vuelve a Apple, 10 años después de haber pasado esta cuestión que estamos hablando, claro. vuelve y va con el software de Next. Mm, Y ese software es el software que parte de base para toda la nueva era y la actualización de Mac. Entonces, no solo el tipo sabía que tenía que hacer algo nuevo, sino que hasta las cosas que le fue mal terminó redituándolas, ¿cachai? retorno, sí. Bueno, de ahí, claro, vuelve en esta etapa a su empresa que había creado Claro. y la potencia y en 10 años, digamos, la impulsa nuevamente. Así que el tipo es un genio, ¿no? Como No, donde estuvo. un genio comunicador. Mira, yo siempre digo, como te digo, es una persona que tenía ideas, volviendo al tema de idea El de viento. ejecución, el viento, tener las ideas, ¿cachai? De saber cómo expresar cuál es tu idea, porque una cosa es que se me ocurre una idea y después cómo la llevo a las palabras, y el viento tiene mucho de eso, Claro. pero más allá es eh, a lograr ejecutarlas. Y ahí yo siento que entra el tono, que es el tono rítmico de la organización, ¿cierto? Del equilibrio, de encontrar la manera de Mm, llevar las cosas del mundo de la idea al mundo de la realidad. mm, Porque en el fondo, independiente que el tono rítmico te habla de organizar, ¿cierto? De equilibrar y de igualar. Y lo que comenté antes, a mí lo que me molesta de Steve Jobs era su forma de cómo trataba a su empleado. En mm, el fondo tú puedes decir que claro, que esa es una forma como se llevan las empresas y lo logran. Muchas personas le renunciaban. sí. Así literalmente, o sea, bueno, yo no voy a aceptar que me trate de esa manera. Y eso poco de equilibrio y poco de igualación tiene. Pero sí es lo que se le tiene que respetar y reconocer, es que el tipo tenía una capacidad de organizar equipos que cumplan objetivos. Sí. Incluso a mí me parece... Podía ver los objetivos a largo plazo. Exacto, sabía lo que quería. Mm, Entonces me acuerdo que estaba viendo un documental, uno de los nuevos que había dando vuelta, y le tenían presentado un computador nuevo. El tipo entra y lo mira y dice, ya, lo vi, me voy. Y le dicen, pero, bueno, pero no viste cómo funciona. No, se ve horrible. Y no está listo, porque yo tengo que verlo y tiene que ser por fuera maravilloso. Y ahí es donde parte todo este proceso. ¿No te acordáis de los primeros iMac? Yo tengo un iMac, esa generación de claro. iMac es la última, ¿cierto? Pero los primeros iMac eran como estas teles que Un- tenían como un huevo para colores atrás. y Y con de colores, sí. ¿cachai? Entonces el tipo Súper moderno, para la época era, es que, era algo así que es te que mostraba modernidad. y te daba estatus. Hoy día tener un iPhone, en Estados Unidos, por ejemplo, creo que el 80% de los celulares que hay en Estados Unidos son iPhone. Hay los Samsung tienen muy poca participación de mercado. Quizás me equivoco en los porcentajes, pero Mm, es muy mayoritario el iPhone. Y lo que se dice, ¿por qué hay mucho iPhone dando vuelta? Porque el iPhone te da estatus. Tú sacáis un claro. iPhone, el último iPhone, y Mm, te da estatus, independiente que lo claro, podáis un tener en, Rolex así. o claro, Nike, aunque lo una pagué en zapatilla Nike. 58 cuotas, da Mm. lo mismo. Ahí está mi último iPhone y lo renuevo y la renova. Y el modelo de negocio de Apple es renovarte todos los años. Muy buen negocio. Es un negocio que, por ejemplo, yo este computador Mac me lo compré hace 2 años y ya es una mierda comparado con el nuevo, po, weón. Y mi Ah, iPhone que tengo el por eso es 13, muy buen negocio. por eso es un buen negocio, ¿cachai? Pero en el fondo, eh, el tipo pone al producto como algo que sea despampanante, podría decir la palabra, o que llame mucho la atención,
por el estatus, vende el estatus. Y eso le permite llegar al precio que vende, po, ¿cachai? Independiente de que uno puede decir, no, pero es que eso es enfocárselo afuera y no lo de adentro. No, porque lo de adentro es increíble, ¿cachai? Pero lo de afuera se ve increíble. Se ve. Entonces, este producto... Y digamos, el marca, disculpa que Sí. te interrumpa, pero digamos como todo el aspecto tecnológico y computacional de la época era recto, era Sí, claro, cuadrado, claro, los bordecitos estos así. era rectangular y estas imágenes que planteas tú, digamos, de los primeros iMac, ¿no? Claro. Todo eso eran curvos. Sí, po. Y ahí, digamos, es como las zapatillas Nike, como evolucionaron en Exactamente la eso. forma. Exactamente Aquí eso. esto lo hizo con los computadores y mostraba modernidad. Sí, es lo que es ahora. Y que muestra mucho la onda encantada de la Tierra de la evolución. De la evolución, sí, ¿Cachai? adelantado. El tipo y eso que mencionaste de los bordes curvos es la gracia. O sea, cuando aparecen, si tú te fijáis, los primeros iPod son cuadrados. Claro. ¿Cachai? Y después, cuando aparecen los iPhone tienen estas curvas. Y que de manera para las empresas fabricantes tuvieron que fabricar una fábrica completa para poder hacer huevas curvas. O sea, él le daba, y todo el mundo le decía, oye, pero ¿por qué hacía esta cuestión curva si es mucho más fácil y mucho más barato hacerlo cuadrado? Despedido. ¿Cachai? Porque no me estáis entendiendo. Claro. Y tenía la razón. Nadie dice que no tenga la razón. Pero en el fondo tiene que ver con eso, en que como vendedor y como quizás experto en marketing, porque otra de las cosas que tiene Apple es que la parte de marketing es poderosísima, ¿cachai? Claro. Esa capacidad de invertir en lo que todo el mundo cree que es una imbecilidad o una idiotez y termina por ser el elemento diferenciador, el no poder ver más allá. Y eso es mucho de viento. Sí. ¿Qué otra cosa podéis decir de Jobs? De Jobs, bueno, su señora era Tierra, que es su análogo. Ya. Es su análogo y es su propósito. Claro. Pero era tierra solar, de donde Tierra cantaba solar. la luna. Sí. Ya, mira, eso no la tenía. Voy a dejar que tengo más acá. No mucho, más que nada los ciclos en donde cuando compra una cosa, ¿cachai? Por ejemplo, Muere un día Serpiente Cristal, Serpiente Cristal, la onda encantada del mago, sí. transitando viento planetario. Y mira, y aquí eso también puede ser. Y la suma de su muerte con su nacimiento da mano entonada. Otra vez la mano. La mano de nuevo, mira. De nuevo, y eso, acordémonos que cuando nosotros hacemos la suma de la muerte con la trascendencia, en el fondo lo que dicen que significa es como el resumen de lo que hiciste, ¿te fijáis? O sea, acá podríamos decir que tomó el comando de la realización, ¿cierto? En pos del sueño, y de la abundancia. Claro. Terminó siendo, yo creo que todavía hoy día Steve Jobs debe tener una cantidad o sea, es dueño del 7% de Disney. Y Disney es una cuestión así, ya es el accionista más grande. Mira, aquí lo tengo anotado porque me impresionó el número. Vendió Pixar a Disney por $7.400 millones. O sea, 7 billones.4 de dólares. Y además le dieron el 7% de la empresa. O sea, bueno, son como... Y el 7% es más de 7.400 millones de dólares, ¿cachai? O sea, es más. Esa es la plata que le llegó. Imagínate el nivel de negocio, ¿cachai? No tenemos noción de lo que es estar en esa órbita. Pero bueno, yo creo que dijimos bastante sobre Steve Jobs. Creo que quedó claro el mensaje en cuanto a su kin. Creo que lo dijimos súper bien. Pasemos al siguiente entonces. Pasemos al siguiente. Pero el Bruce Lee. Para mí fue mi favorito. ¡Ay, qué manera de gozar con las películas de Bruce Lee! Increíble. Yo me vi un par de peleas así para... Así en YouTube como peleas... Sí, las peleas más icónicas. Sí, no, ahí me las vi y notable. ¿Era verdaderamente karateca o no? Desde tu punto de vista. ¿Karateca? Sí. O sea, ¿peleaba o hacía como que peleaba? Porque ese te lo pregunto y yo sé cuál es la respuesta, pero en el fondo la crítica que se le hace a Bruce Lee desde el punto de vista del kung fu, del karate, de las artes marciales, para no encasillarlo en un estilo de las artes marciales, es que el tipo chamullaba y que cuando peleaba en verdad no peleaba. ¿Cuál fue tu opinión que iba sobre eso al final? Buena pregunta, porque lo que él establece después de toda su formación en las artes marciales... Sí. Es un modelo de arte marcial de la no forma. Claro. Que se llama el Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, sí. El Jeet Kune Do. Es como su
su legado. Su El- legado es como practica tantas disciplinas, él como que, digamos, como que busca después una identidad propia. Exacto. Yo creo que Bruce Lee era un crack. Es Yo un de crack, verdad yo creo también. que él... Porque, a ver, la primera disciplina que aprende es la disciplina del Wing Chun, Wing Chun, creo. Como disciplina, que es con Sí, el Ip Man, ¿o no? sí. Y Ya. creo que tiene que ver con la especialidad en la velocidad de los brazos. Y de la defensa, De la defensa, claro, de la claro, defensa, pero principalmente con los brazos. con los Sí. brazos. Y el Kung Fu tiene que ver mucho Con con los la pies. posición de los pies y la patada es clave. Entonces, eh, lo que estuve viendo en la mayoría de sus enfrentamientos, porque tuvo unos enfrentamientos Sí, bien reconocido. directos, bien, claro, bien polémicos, pero lo desafiaron, ¿no? Sí. Como estuvo a él le tocó una etapa bien difícil porque llevar el arte marcial oriental de China a la costa oeste, Sí, po. donde estaba Chinatown, donde ya había Mucha mucha cultura. cultura china, por ende mucho tai chi, Claro. kung fu. Él se encontró con academias ya en Norteamérica, por ende fue un súper desafío implementar su Y visión de las lo que tú cosas. decís, la cantidad de desafíos que recibió, y por lo que tengo entendido, nunca perdió ningún desafío. O sea, siempre ganó. Siempre ganó, ¿no? Sí, era Oye, o un sea, personaje increíble. veamos en la firma galáctica, y igual que estaba tan emocionado que llegara Bruce Lee que me puse a hablar al tiro. No, Bruce Lee genial. Bueno, nació un 27 de noviembre de 1940, Noche Resonante Azul, Kin 63. 163. 163, perdón. El Soñador. ¿Qué dice su firma galáctica, compañero? En Bruce Lee, La Noche Resonante Azul, dice la afirmación galáctica: canalizo con el fin de soñar, inspirando la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono resonante de la sintonización. Soy guiado por el poder de la visión. Exactamente, el águila. El águila y su oráculo de la noche resonante tiene como análogo al guerrero resonante. 176 tiene como guía al águila resonante. El mismo guía Maradona, ¿no? No, porque ese es cristal. Es cristal, El águila águila resonante es cristal. Jordan. Tenéis toda la razón. Águila resonante es Jordan. Pero el águila resonante está en la vía Maradona, me acuerdo, Sí, sí, sí. ¿cierto? El 215. Después tiene como antípoda el caminante del cielo resonante, el 33, que también lo vimos, con la princesa Isabel, o sea, la Exacto, reina la Isabel. reina Isabel. Tiene como oculto el espejo resonante, que es el Kin 98. Y tiene como cicrono la noche entonada. De nuevo noche. De nuevo noche, que te dan de encantar la tormenta, y ahí también se explica un poco. Y nace en una tormenta cósmica, que No. también es interesante. En la luna entonada, ahí cerquita en Limi 13, ese es el día de... Limi 13, la luna entonada es el día de Rodri. ¿Eh? Sí, claro. Ah, mira. 3 días antes que yo, pues yo soy 30 de noviembre, ¿verdad, 27 de po? noviembre, y somos entonados, y él es Limi, en Limi 13. Los dos están en el pavo Los dos real. estamos, sí. Así que tiene el mismo cicrono de Rodri, noche entonada, obvio. Noche entonada, mira. Bueno, sigamos hablando de Bruce Lee. Mira, a mí lo que me impresionó de Bruce Lee es que ya desde chico era un revoltoso. O sea, se peleaba, lo echaban del colegio, el papá era actor. Era actor, Él cantante. parte trabajando en películas, ¿cierto? Muy Desde muy chico. Incluso es divertido porque él nace en San Francisco. Pero por forma circunstancial. Porque está el papá viajando con la mamá embarazada y nace ahí. O sea, nace americano, ¿cachai? Sí. Pero de familia de China, ¿te fijáis? Y Es como que hay un presagio ahí de que tarde o temprano iba a volver. iba a ahí, volver. ¿cierto? Incluso cuando después vuelve a los 18 años, porque a los 18 años le pasa algo que en el fondo lo echan de todas partes, no tiene dónde estudiar, y dicen, oye, ándate a Estados Unidos a validar tu Tu visa, nacionalidad. porque en Estados Unidos tú con tu nacionalidad te vas a inscribir a la universidad que queda más cerca de tu domicilio y tenía educación. El tipo va a eso, Claro. ¿cachai? Independiente de lo que pasa, y va, lo logra, consigue su nacionalidad. Él en verdad se llama, acá tengo el nombre, Lee Jun-fan, pero la niña que lo toma le dice Bruce para que no lo molesten en el colegio, o sea, Claro. le ponen un nombre distinto. Él se identifica como Bruce Lee, ¿cachai? Cuando llega hasta ese minuto, no era Bruce Lee, se identifica como Bruce Lee, se va a estudiar y va a estudiar filosofía, que yo lo encontré genial, porque cuando tú mezcláis el arte marcial con la filosofía, tenía un superpoder.
Yo siempre he dicho que los grandes maestros son filósofos en el fondo. Claro, sí. O sea, la expresión del arte marcial siempre está asociada a la naturaleza, a la Claro. realidad, a la totalidad. Es interesante que comienza a entrenar a los 13 años, porque, claro, como decías tú, nace en Estados Unidos, le Sí. ponen Bruce por la consejo locación, claro. y por recomendación de la enfermera, Sí. pero después vuelve a China y claro, acompaña al papá en sus cantos, por ende ya comienza, en algunas películas, por ende ya empieza como a salir dentro de la órbita de la escenografía, ¿no? Mira, acá tengo anotado que Ujú. termina la Segunda Guerra Mundial, que fue la época baja porque estaban en guerra, ¿cierto? Y al papá lo contratan en una película cuando tenía 6 años, que está transitando ya el Caminante 13 de la Onda Encantada del Dragón, y participa en la primera película cuando tiene 6 años. O sea, ya tiene una relación con el tema de las cámaras muy chico. Muy chico. Y de hecho ahí lo apodan el pequeño dragón. El pequeño dragón, sí. O sea, desde muy chiquitito ya a este niño le apodan este nombre que es Lee Hsien Loong, Sí. así le decían, y que también de cierta forma ahí empieza su formación como con el baile, con el Claro. movimiento, y ahí es donde conoce a su maestro, que es Ip Man, Ip Man. y que es de su mismo tono, Claro, es mono resonante. y de su mismo clan, Claro, azul también, claro. mono resonante, Exacto. La Onda Encantada, el 1511 para los que les gustan los números. claro. Y que es interesante porque juntos la suma de Ip Man con Bruce Lee da Mago Magnético, que es el kin de la Angélica, ¿cierto? Claro. El kin que abrió estos portales de 13 años donde estamos hoy en día, pero que también tiene una cuestión divertida porque es el mismo kin del personaje que le quita el personaje, valga la redundancia, que él quería, que es el personaje de Kung Fu. Claro, él quería ser el peleador de Kung Fu en Claro. Hollywood. Estamos hablando de Kung Fu de la serie famosa Kung Fu. Esa que oye, ¿caminaste más que Kung Fu? Claro. Eso. Y él quería ser ese personaje. Ese era el personaje que él quería. Ese fue el personaje que siempre quiso. Y terminan dándoselo a ¿cómo se llama este otro Se personaje? llama, lo tengo acá, David Carradine. Sí. Yo me acuerdo de haber visto Kung Fu en la tele. Sí, un clásico. Clásico. Incluso a este tipo que es americano, no es asiático, lo asiatizan un poco, ¿cachai? Sí. Para que tenga este tema. Y que él es mago magnético y lo encontré divertido porque es como su primer maestro, que es el Ip Man, ¿cierto? Juntos dan eso y después lo encontré divertido, vamos a mencionarlo. Pero ya, estábamos en que empezó a trabajar con este maestro. Claro, y como decís tú, no le va muy bien en China porque el hecho de saber artes marciales lo lleva también a saber defenderse y empieza a meterse como en peleas callejeras, lo echan de colegio, de hecho Claro. lo tratan de meter en colegios que son, como está en Hong Kong, Sí. hay mucha influencia inglesa, entonces Claro. lo meten a colegios ingleses. Claro, incluso ahí, para hacerte un paréntesis, ahí es cuando a los 12 años lo meten en el colegio La Salle, y en que es un instituto católico en Hong Kong, que es Ujú. cuando le empiezan a decir Bruce. Es cuando ahí le dicen, porque va a aprender inglés, y le cambian el nombre. A los 12 años cuando transita Noche Rítmica. Noche rítmica. De la Onda Encantada del Espejo. De ¿Cachai? la- Como de ya, dale, que Claro, te interrumpí. y no, interesante eso porque es hasta, como está en la Onda Encantada, ahí dijiste que está en Noche Rítmica. En Noche Rítmica, y que es de la Onda Encantada del Espejo, es porque está transitando en toda esta época espejo magnético. Claro, O sea, el año blanco. Los años blancos, porque cuando actúa en el 48, su primera película, Sí, y lo pone en El Pequeño Dragón, él está transitando espejo magnético. claro. Y después cuando viaja a Estados Unidos, A los 18. a los 18 años, él está en espejo cósmico. Ya está Entonces terminando. ahí está toda su etapa en China, es desde el espejo magnético hacia el espejo cósmico, donde se forma. El orden ahí, el espejo, Sí, lo formaron, yo creo, muy bien en las artes marciales, porque desde ahí que se transformó, pero en un absoluto soberano de las artes marciales. O sea, Sí, nadie, claro. nadie le... O sea, Bruce Lee es sinónimo de arte marcial. O sea, sí, el ícono, ¿no? Y es porque, en el fondo, y eso se da, no, por eso es la pregunta que te hacía al principio. ¿Por qué la gente cree que no era un peleador de verdad y era un actor? Porque en el fondo es la persona que globalizó las artes marciales. Fue el primer actor de película arte marcial que fue conocido a nivel mundial.
y que en el fondo nadie sabía si es que alguien podía pelear de esa manera porque no se había visto nunca. Claro. Pero por el otro lado, revisando la historia y viendo todos ¿cómo se llaman? Los documentales y lo que decían de él, el tipo era un maestro que no tenía miedo y Exacto. creó una filosofía, un arte marcial integral. Sí. Estuvo en películas que fueron icónicas y que en el fondo cambió todo lo que nosotros sabemos. O sea, yo creo que hoy día las escuelas de karate, por ejemplo, sin ir más lejos, están gracias a Bruce Lee o porque los profesores seguían a Bruce Lee y se fueron a estudiar o porque de verdad la gente vio una película de los herederos de Bruce Lee, porque en el fondo es el Jackie Chan, no sé, ¿cómo se llama? Chuck Norris, que son los que los siguieron. Po. Exacto. Y llevó también a unir la cultura oriental a la cultura, digamos que ya existía, como ya hemos contado, y había mucha influencia oriental sobre todo en la costa oeste, pero con Bruce Lee se magnifica por el hecho de que él lo hace película, ¿no? O sea, lleva el arte marcial a la pantalla y eso ya lo transforma de una manera increíble. Ahora, no lo pescan mucho en Estados Unidos, po. No, para nada. Sobre todo en el aspecto del cine. Les cuento, creo que la señora, que no estaba buscando la fecha, no me acordé. ¿Lo tenés tú el king de la señora? Sí, Linda Catwell es Tierra Galáctica. Es de la onda encantada. Del perro. No, pero ella es tierra como la onda encantada, ¿cachai? Claro. Porque ella cumple un rol, yo creo que es fundamental, que es como que lo ayuda a centrarlo. Ella es una persona que no es asiática, o sea, no es de aspecto asiático, sino que es americana, rubia, ¿cachai? De ojos claros. Claro. Y en esa época también, como el interracial, tener pareja de razas distintas, era mal visto. Pero en el fondo Bruce Lee buscaba esa americanización, ¿te fijas? ¿Cómo llevarlo? Y ahí parte todo el conflicto con el que él esté enseñando las técnicas ancestrales chinas a los americanos. Claro. Como que lo hizo producto. Y sin duda él lo hizo, si en el fondo eso, ¿te fijáis? Pero yo creo que en la medida que fue, como él venía de pelear contra los tipos allá en China, el tema de las mafias son todas karatecas, o sea, el tipo pelea, es una de las razones por la cual lo mandan, exacto, ¿te fijáis? Porque lo están buscando para matar. Tiene miedo de que se contraten una de estas mafias y termine siendo un asesino, ¿cachai? Llega acá, o sea, llega a San Francisco, empieza a poner esta escuela, al principio no quiere ponerla, empieza a hacer clases privadas con sus compañeros, se dan cuenta que esta cuestión que está enseñando sirve, empieza a pelear, y lo que tú decías al principio, que empieza a pelear y gana las peleas, pero se autoimpone que debería haber ganado en menos tiempo. Eso yo lo encontré, weón, muy, muy, muy de guerrero, ¿cachai? Como su análogo. De perfección. Yo soy así, weón, ¿cachai? Cuando hago una cuestión y digo, hoy salió bien, sí, pero yo lo podría haber hecho mejor, weón, ¿cachai? Y perfeccionista, ¿no? Claro. Y incluso, bueno, para irme hacia el final y después volver, cuando muere a los 33 años, pero cuando hacen la autopsia tenía un cuerpo físico de 18, 20 años. O sea, un tipo tenía un físico extraordinario. Sí. Y ahí en las peleas que él va haciendo, que como te digo, las gana todas, no hay registro de que pierde una pelea. Cada vez que hace una pelea con alguien distinto y gana siempre en poco tiempo, pero se queda con que soy débil en esto y me meto 100% en eso. Entonces iba perfeccionando hasta que llega esta filosofía del sé como el agua, que es como este video más famoso que hay, que es como este documental que él hace, en donde él explica el arte marcial como que tiene que ser como el agua. Cuando tú lo pones en un vaso, se convierte en el vaso. Cuando lo pones en una vasija, se convierte en la vasija. Tienes que convertirte en lo que estáis haciendo. Y de ahí está el Jeet Kune Do. El Jeet Kune Do. La no forma, ¿no? Claro, el poder adaptarse, yo creo. El poder el ser todo, pero ser nada, ¿cachai? Y que tiene esto de la tierra, ¿no? Del visionario, de adelantado a sus tiempos, de mucho de la filosofía oriental también, que era necesario en esa época. Y bueno, y en su historia, él, bueno, hace este personaje, el avispón verde, que se llama Keito, ¿cierto? A los 26. A los 20. Claro. Hace este personaje que en el fondo en Estados Unidos no tiene ningún revuelo. Claro, no. O sea, es una serie que hacen que está como se llama, se llama el avispón verde. El avispón verde es uno de estos, no son Marvel, son DC. Son de estos DC.
y estaban en paralelo con esta serie de Batman y Robin, que fue famosísima. Fue Sí. como la prueba a ver si estas series de... que hoy día, imagínate lo que son, pero en esa época había que ver si funcionaba. Claro. Hicieron y no tuvo tanto revuelo, pero y pasa por una situación económica paupérrima. O sea, lo cuenta la señora, dice que él estaba muy complicado con este tema de Kung Fu, de que no lograba hacer el papel y iba a postular y lo sacaban por asiático, Ya lo discriminaban. lo discriminaban. Y no le va bien. En el fondo, termina ¿qué haciendo? Uno de los productores, cuando pierden esta segunda temporada o tercera temporada, no me acuerdo, de La Avispón Verde, le dice, oye, pero anda a hacerte clases de artes marciales a Hollywood. Y ahí entra como en el círculo del jet set de Hollywood, se va a vivir a Hollywood, empieza a hacer estas clases de artes marciales personalizadas donde adquiere equilibrio financiero, no es donde empieza a entrenar a Kareem Abdul-Jabbar, empieza a participar con otros tipos de personajes que les dan Meten la elite, ¿no? claro, Como- el elite, y como que le da un nivel de, oye, si quería aprender a defenderte, ándate con Bruce Lee. Está en esa época, todavía era famoso, hasta que tiene que viajar a Hong Kong a renovar unos papeles, creo que era. Claro. Y cuando llega, se da cuenta que el tipo es famosísimo. O sea, Que el avispón verde es está que- en un hit. incluso ni siquiera, ni siquiera le decían el avispón verde, le decían la serie de Keito. ¿Cachai? O sea, le cambian los mismos. No, la serie se llamaba El Avispón Verde, pero los fanáticos decían, no, ¿viste la serie de Keito? Porque Keito es el personaje secundario, este tipo que hace las artes marciales. Y era famosísimo, famosísimo. Y ahí conoce a este personaje que se llama Raymond Chow, que es una estrella solar de la onda encantada del Sol, King 48, y que juntos suman mono eléctrico, que es un signo claro de la tumba bacal vocal del quinto 111 de la onda encantada de la luna. Y que él es el tipo que lo lleva a la fama. Que ya eso es, ¿cómo se llama? Empieza a grabar todas las películas más importantes con él. En China, en Hong Kong. En China, claro. Hace, por ejemplo, los voy a nombrar rápido. El 69, Marlowe. Después el 71, Big Boss. El 72, Fist of Fury. El 72, de nuevo, Way of the Dragon. Y el 73, que es la última película que hace vivo, Enter the Dragon. Y que ese periodo entre el 69 y el 73 está en Noche 9, Caminante 11, Espejo 12 y Noche 13. Toda onda encantada azul. Hasta que muere ahí transitando la noche cósmica. La noche cósmica. Pero que en el fondo, en ese periodo de tiempo, que son, ¿cuánto? 4 años, genera una explosión de las artes marciales en Hollywood, porque en el fondo son películas chinas, pero películas que están orientadas al mercado americano. ¿Cachai? Claro. Que ya yo lo encontré, pero así maravilloso. Qué lata que se haya muerto, weón. Y ahí hay una sincronía bien interesante porque el ícono del arte del peleador en esa época era Chuck Norris para Claro. el mundo norteamericano, Claro. que era como el soldado, ¿no? Porque Claro. es el guerrero norteamericano, ¿no? Claro, El el soldado soldado. de la guerra y del Rambo, básicamente. Claro. Y entonces llega este oriental chino que bailaba cha-cha-cha, era campeón Sí. de cha-cha-cha, que es un baile cubano, sacudillo Sí, con sí. tres notables, en Hong Kong, de hecho, o sea, de muy chiquitito, él toma clases de baile. Exacto, le gusta mucho eso. Incluso en muchas escenas del weón bailando. Bailando, o sea, contra esta figura del Rambo, de Chuck Norris. Y Chuck Norris es de la misma onda encantada de la Tierra. Ah, perfecto. ¿Pero en qué tono? ¿Verdad? En el tono entonado, que es el dragón. El dragón entonado. Entonces se volvió como icónica. De hecho, la pelea del siglo Sí, bajo el arte marcial dicen que es la pelea en The Way of the Dragon, Claro. donde pelean en el Coliseo. en el Coliseo, sí. Chuck Norris, dragón entonado, contra Bruce Lee. Y que ahí yo estaba viendo que hubo una discusión de quién iba a ganar la pelea. ¿Quién iba a ganarla? ¿Cómo eso? ¿Por qué? Porque en el fondo estaba por un lado los representantes de Chuck Norris, ¿cierto? Por otro lado están los representantes de Bruce Lee. ¿quién va a Quien ganar? gana no puede. Entonces al final logran, porque al final no se sabe quién gana. Porque ni uno mata al otro, ni uno gana, sino que en el fondo pelean. Y es una pelea icónica que la podéis ver en YouTube. Buscáis la pelea de Chuck Norris contra Bruce En Lee, el la vais Coliseo. a encontrar sin duda. Pero no hay un ganador claro. Entonces la dejan como ¿quién crees tú que ganó? Como Claro. a la duda. Y eso también lo hablaban como behind the scenes, ¿cachai? Como dejar a Chuck Norris bien parado y que no ganaran los chinos contra los americanos, porque eso ya es... Claro, tenía un símbolo detrás. Hablando de Abraham Lincoln, veniendo de Abraham Lincoln y de Steve Jobs, weón, tenemos más o menos claro que para dónde van
la parte hollywoodense. Ahora, era una película hecha en Hong Kong, así que no era hecha en Estados Unidos, por ende... Lo que yo vi, no estoy 100% seguro, pero lo que yo vi es que en el guión ganaba Bruce Lee. Sí, Pero sí, que hubo una negociación para poder tratar de llegar a un punto al medio. empate, ¿cierto? Y también la otra cosa que me impresionó, hablando de las películas, ya que estamos metidos en esta parte de Bruce Lee, es que, bueno, ahí es donde él resalta y aparece toda esta plata que siempre estuvo buscando. La señora dice que adquiere una estabilidad financiera que es la que siempre estuvo buscando Claro. para poder llevar a cabo su plan, que el plan era poder tener esta filosofía, estos libros que escribió, estas técnicas, porque en una época tuvo una hernia, una lesión en la espalda donde escribió mucho. Sí, En la película de Bruce Lee pasa un año, creo que un año y medio pasa acostado escribiendo, claro. y él quería hacer esta y se muere. Se muere en unas condiciones rarísimas. Rarísima, sí. Es rarísimo. Y en el fondo, a lo que yo vi, en el fondo le da una alergia a un medicamento para el dolor de cabeza, que se la da una actriz que está en su casa, está trabajando con ella para ver una película que le hicieron después, que se llama Game of Death. Claro. Le da una pastilla, se va a dormir y el tipo no despierta porque le da un ataque cerebral, ¿te fijáis? Pero en el fondo es porque tiene una reacción alérgica. Ya había tenido un par de reacciones ese mismo año en el set, así como por estrés, había terminado hospitalizado, pero nadie se lo esperaba y sabiendo de que su cuerpo era de un 20 años, ¿no? O sea, el tipo tenía y ahí también hay como todo un revuelo, ¿cachai? Si es que de verdad fue así, si lo asesinaron, si es que el tipo se estaba metiendo mucho en el mercado. Hay mucha... En el fondo, claro, pasa eso. Y después lo que me impresionó en base a esas muertes como repentinas de película, porque en el fondo, por un lado está esta película que estaban haciendo que es Game of Death, que la terminan haciendo en el año 78, 5 años después con un doble idéntico. Y eso, cuando yo la vi, yo me acuerdo de haber visto Game of Death porque es la película más famosa de todas las películas de Bruce Lee, esa es la más famosa, en donde la escena de pelea la hace un doble que no es Bruce Lee. Pero en el fondo, la crítica dice no, que no se parece tanto, que la cuestión, pero al final fue la más famosa de todo y así es como nos llega a Sudamérica principalmente. Claro. Pero que el hijo de Bruce Lee termina siendo actor, ¿cierto? Como siguiendo los pasos de la familia. Recordemos que el papá era actor, él fue actor, el hijo fue actor, y muere haciendo The Crow. El actor del Cuervo, que también es otra película que terminan ocupando doble y ocupando tecnología para poder terminar. Entonces, ¿cómo es posible? Cuando decía, bueno, es rarísimo. Yo lo encontré como así como que... También, esa película, claro, es un accidente, una película donde le disparan, creo. Donde le disparan sabiendo que era un arma donde no se podía disparar. O sea, no sé, es tan extraña la situación. De hecho, tenemos un evento que pasó hace poco también, donde murió un actor con Alec Baldwin. Claro, sí. Como es bien curioso. Es bien curioso. Sí. Pero que el papá, el hijo haciendo película y todo el tema, y que después terminen la película utilizando tecnología y doble. Yo creo que por ahí va la cosa. Como que termine, son como dos... Que se repita, ¿no? Que tú podés decir, pasó con Bruce Lee, entonces pasó con Juan Pérez, y con Juan Pérez también se hizo. Pero pasar con Bruce Lee, ¿y qué pasa con el hijo de Bruce Lee? Lo encontré como bien sincrónico, sí. En ese sentido. Y lo otro que quería mencionar tiene que ver con el tono resonante, porque siempre nosotros hablamos del tono resonante como la sintonización, ¿cierto? Y estamos hablando de la sintonización. Canalizar. Claro, la sintonización de la onda encantada de la Tierra. ¿Y qué es lo que está en la Tierra en mayor abundancia? Que es la noche el poder de la abundancia, el agua. ¿Cachai? Entonces, el sintonizar tiene también dentro de sus palabras, o sea, el tono resonante tiene la palabra canalizar. ¿Y qué se canaliza? El agua. O sea, ahí sé como el agua. Su metodología. Su metodología, que en el fondo esta nueva metodología termina convirtiéndolo en una persona materialmente abundante, porque al final termina siendo famoso. Sigue siempre su intuición, este tema de ¿cómo se llama? De las artes marciales, ¿cachai? De seguir su intuición. El soñar, el tener una meta clara, el pelear por sus ideales, pero en el fondo canalizar, ¿cierto? Siempre estar buscando ese como equilibrio, esa sintonización para llegar hacia dónde tiene que llegar. Y encontré que estaba muy bien representado ese kin en el tema. Sí. Y la época también donde está, ¿no? En la década del 60, del 70, o sea, es un elemento súper importante, así como lo hemos visto en las ramas del budismo. Claro. En la época donde se fueron a Norteamérica, crearon, ¿cierto?, muchos ashram y corrientes, sobre todo de meditación budista.
el arte marcial también, ¿no? Exacto. Es el tai chi, el Es que lo que kung pasa es fu. que California, bueno, voy a hacer una analogía, se me acaba de venir a la cabeza. Claro, hablábamos con Abraham Lincoln que California fue una de las guerras contra los mexicanos que ganaron los americanos y que en el fondo en California tú podías encontrar una diversidad cultural brutal. Yo estaba en California, estaba en San Mm. Francisco, estaba en Los Ángeles y la diversidad Mm. es una cosa que a mí me impactó. Tú podías ver una persona asiática, no sé, pues de Vietnam, o una de China, o una japonesa, y al lado de una persona africana, al lado de una persona homosexual, al lado de una persona, o sea, Mexicano, mexicano. canadiense, todo. Mm. O sea, tenía una diversidad. O sea, tú vas a una cuadra y pasáis por todos los continentes. Mm. Es como un estado muy, 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 Cosmopolita. muy, muy cosmopolita. Y ahí es donde se pusieron las primeras centros de artes marciales, ¿cierto? Como tú decías, los primeros centros budistas, porque en el fondo vienen del oeste, po, weón. Vienen, Exacto. aterrizan ahí, ¿cachai? O sea, como que California se convirtió, y hasta el día de hoy, siempre California ha sido como un tema de unificación, ¿te fijas? Y dicen que ahí es donde va a terminar, que ahí, por California pasa esta cuestión de fuego, donde están los terremotos. Que El dicen que cinturón si de hay- fuego. si es que hay un terremoto grado 9, se separa California y se hunde, ¿cachai? Donde está Hollywood, donde está todas estas cosas. Mm. O sea, no me acuerdo por qué llegué ahí, pero bueno, lo quería mencionar por Cali. Me acordé, dije, como vimos a Abraham Lincoln, California, acá, Steve Jobs allá también en California, Bruce Lee es California. Claro. Vamos a ver después Janis Joplin, que también es California. Pasemos bueno, algo más que decir de Bruce Lee, yo creo que está claro. Yo creo que lo que te decía, bueno, quizá el tema del agua que te decía, oculto el espejo, que reflejar el arte marcial tiene mucho que ver con el entender, el guerrero que siempre estuvo ahí peleando y el caminante del cielo que está como antípoda, que en el fondo le da como este espacio a buscar, o este viaje a buscar nuevo espacio en un nuevo continente. Y le guía el águila resonante, que es del agua, ¿no? Es de la onda encantada de la luna. De la onda encantada de la luna. Entonces siento que es un king súper completo. Me gustaría haber visto cómo termina más allá y que no haya muerto de una forma tan repentina y tan así, porque en el fondo, yo me acuerdo cuando chico, me acuerdo una vez que cuando me dio fiebre, la verdad, ¿cachai? Tuve como una influenza, por así decirlo, que estuve varios días acostado cuando era chico, y mi papá me trajo del videoclub como todas las películas de Bruce Lee. Porque hacía karate, yo cuando chico hacía karate, ¿cachai? Se me trajo todas las películas de Bruce Lee y las vi, no sé, pues, estaba hablando de VHS, pues, No, claro. ¿cachai? Reconocer, verlas de nuevo, y como que me enamoré de ese tema. Y ahora no sabía que era noche y encontraba que era el mejor artista marcial, y ahora que vi la historia de nuevo y me tocó explicarla, o sea, como a estudiarla, siento que fue bastante, fue la que más me gustó, la verdad. Un tremendo personaje. Bueno, pasemos entonces al último invitado de esta oportunidad. Se llama Janis Joplin, otra del grupo Los 27, lo decíamos al principio, 1566, enlazador de mundos planetario blanco, el hierofante. Cuéntame, Sea, ¿cuál es la firma galáctica? Partamos por ahí. Vamos por Janis Janis Joplin, ¿no? Enlazador de mundos planetario blanco, 1566, y la afirmación galáctica dice: perfecciono con el fin de igualar. Produciendo la oportunidad, sello el almacén de la muerte con el tono planetario de la manifestación y soy guiado por el poder de la atemporalidad. Yo creo que ahí el guía está bien potente con Janis. La maga. Uf. Y enlazadora también. Lo que pasa es que el enlazador está claro. Sí. Pero el guía mago en la temporalidad, esta capacidad de trascender con una carrera cortísima, ¿cachai? Y que la gente todavía admire lo que ella logró a nivel musical, artístico, wow. Y que sea el tono planetario. No, porque el de John Lennon, Sí, el mago planetario. Claro, el mago planetario, pero el tono planetario en sí, el tono, siempre dice el de la manifestación. Sí. Y aquí estamos hablando de el enlazador de mundo, por ende es la manifestación de la muerte. O sea, de todo el club de los 27, que Janis Joplin sea la manifestación de la muerte, claro. bien especial. Bien especial, tenéis razón. Veamos el oráculo. El oráculo del enlazador de mundos planetario tiene como análogo el caminante del cielo planetario, que es el 1553. Dijimos como guía el mago planetario, 114. Tiene como antípoda el guerrero planetario, que es el 36. Sí. Y su oculto es el águila autoexistente, que es el 1595. Tiene como sincrono el 166, que es el enlazador... Sol. 160 debe ser el sol.
Me equivoqué acá. No, lo tengo malo yo. Tengo 1560, que es el solo autoexistente. Claro. De la misma onda encantada, pues, que hemos Sí, visto no. Lo voy a calcular. Dale, con sigamos. Brooklyn. Y tengo que es de la luna lunar, luna resonante El gamma año 10. sí, nació en un año luna lunar. De la onda encantada de la Déjame estrella. calcular bien el síncrono porque tenía una sincronía con eso y creo que me equivoqué. 19 de enero del 43. ¿En qué luna nació? En la lunar. En la luna lunar. No, po. Eh, No. Si está en enero, entonces lo tengo, no lo calculé. claro, dentro del orden cíclico, el orden cíclico son las Ah, 13 lunas de 28, ¿cierto? Síncrono estaba bien, me equivoqué yo, es 1526, enlazador de mundo solar. Estaba bien lo Ah, que... verdad que era doblemente Sí, es enlazadora. doblemente enlazadora. La luna es la... Esa es la Luna autoexistente. resonante. Luna resonante, ya. Gamma 10 de la luna resonante, si eso fue lo que no... Ya, me equivoqué yo. Ujú. Gamma 10 de la luna resonante. Pero el anillo solar es la luna lunar. Es la luna lunar, sí. Sí. Ahí sí. A ver, ya, disculpen por la confusión, pero pasa esto cuando ves muchos artistas se te van confundiendo. Yo tengo una planilla, pero se me va un poco. Es doblemente enlazadora de mundo. Ujú. Y eso yo creo que se nota mucho en su vida. Janis Joplin nació en Texas, pero donde destapa en San Francisco, por eso hablaba antes de que se va hacia California. Ujú. ¿Qué fue lo que más te impresionó a ti de Janis? De Janis. Bueno, Janis, digamos, este icono de la voz de la época, digamos, de los 60-70, Sí, movimiento más de movimiento hippie, ¿cierto? Y la voz de Janis Joplin es, digamos, trascendental. trascendental. Así como que su voz es muy característica. Y lo que más me impresiona es lo que digo de su tono planetario, Mm, de cómo ella encarna, digamos, la visión de la mujer norteamericana blanca, digamos, claro. de familia del modelo americano, pero quiebra ese modelo para cumplir una vida, digamos, un poco de De sueño rock and roll. del rock and roll. Y ella personifica la liberación femenina Sí. del rock and roll. Sí, yo también creo que eso es lo mismo. A mí lo que me impresiona de Janis Joplin es la voz. O Sí. sea, es como... Media raspada Es también, que lo sí, que es pasa como es que que tiene lo hemos hablado en otros Cronomancia, que en el fondo el tono, el color, el vibrato, ¿cachai? De las voces, Mm, la, la voz de Janis Joplin con este rasposo, esta como único que tiene, la hace ser tan clara que cuando tú escuchas una canción de Janis Joplin, que no son muchas tampoco, claro. ¿cachai? Al tiro que es de Janis Joplin, porque tiene esa como singularidad, Mm, ¿te fijáis? Y es tan singular que una de las cosas que a mí me impresionó de los videos, porque me vi muchos videos sobre como no sobre la vida, porque en el fondo la vida fue súper corta. En el fondo claro. lo que te puedo decir rápidamente, que es lo que tengo notado, le empieza a gustar la música a los 16 años cuando parte con su enlazador 13 en la onda encantada del mago, o sea, tarde, murió a los 27, tuvo solo 11 años de carrera musical y estamos hablando de que aquí empezó a gustarle la música. Claro. Y en el fondo, Ahí está el gran cambio. ahí está el gran cambio, ¿cachai? El enlazador cósmico y parte después transitando, se va a la universidad, ¿cierto? A los 17, cuando parte en el mono 1, ¿cierto? O sea, sus años azules, parte el mono, y de ahí parte en su vida alcohólica, porque en el fondo tiene una relación O la con bohemia. la bohemia alcohólica y después se transforma en heroína, que vamos a hablar un poco de eso al final, Mm, pero en el fondo parte cantando y en la biografía que vi era como concierto, espacio de entrevista con ella, concierto, espacio de entrevista con ella, concierto, espacio de entrevista con ella. Y lo que ella va mostrando, va diciendo es que, claro, ¿por qué yo me puse a cantar? Decía, ¿por qué me puse a cantar? Me gusta cantar porque me regalaban cerveza. Entonces ella parte cantando en grupos de hombres, ¿cachai? O sea, mm, puro hombre, guitarra y todo. Y se pone a chupar, ¿cachai? Se pone a cantar, pero tiene este tono y este vozarrón mm, que la hace diferenciarse y que ella no le da ninguna importancia. O sea, ella mm, en verdad minimiza sus primeros años mm, al mínimo. Es como que no, si yo me voy a los bares a tocar para cantar. mm. Y en eso, lo que te iba a decir, lo que a mí me impresiona es que en esos videos que estuve viendo de los conciertos, es que cuando la gente iba a ver a Janis Joplin, la veía sentada, weón. Yo lo encontré así como, ¿qué? O sea, ¿cómo?
No, ¿cómo gente sentada? Y cuando terminaba de cantar una canción, se paraban a aplaudir y se sentaban de nuevo. O sea, Ordenada. eso no pasa en ninguna parte. Aquí en Chile no pasa. Yo me tocó la oportunidad de ir a un concierto en San Francisco de un grupo que se llama Counting Crows, que es un grupo favorito. Famoso, sí. Sí, Buenísimo. me tocó verlo allá en la Universidad de Berkeley, en un auditorio que tienen. Y que estaban también todos sentados, güey. Mira. Y yo era como, no, si yo me voy a ir adelante, tratar de meterme adelante, güey, y estaba sentado en mi puesto, así como, visto, bueno, no se van a parar, ¿cachai? Así como, Como en el cine. como raro, es como en un cine. Pero lo que me impresionaba es que era tanta el power de la voz, ¿cachai? De esos gritos rasposos que la gente quedaba sentada, güey. Eso fue lo que a mí me impresionó, güey. Y esa como... Es llevarlo al límite de la muerte, ¿cachai? Como que la Janis Joplin decía que ella se sentía muy sola porque ella tenía una relación relacionada, ella decía, como una relación sexual todas las noches con su público, pero que llegaba a su casa y estaba más sola, ¿cachai? Porque no podía reemplazar esa sensación que ella demostraba y que yo creo que lo es lo que le pasa a los que están en el gran escenario, la adrenalina de exponerte a un escenario importante, ya sea inclusive deportista, cualquier tipo de artista en general. Cuando termina su periodo, quedan con ese vacío, quedan con que nada después los llena con esa adrenalina, ¿no? Ahí caen en la heroína. Eso es la heroína. Tratan de llenarlo con estos vacíos. Bueno, ella tiene una infancia también, creo que bien ruda, donde me parece que la violentan, ¿no? o creo que tienen incluso agresión sexual. Y por eso ella después tiene, digamos, una personalidad de mucha evasión, que es lo que decís tú, ¿no? Que empieza a meterse con el alcohol. En todo ese tránsito que tú dices del enlazador cósmico, ella se mete principalmente en el blues, en el jazz, mucho de la influencia afroamericana. Exacto. Y sí hay un momento bien especial que cuando cuentas que ella parte su mono magnético y toda esa trecena de azul, de transformación, en el tono eléctrico, en el año 62, ella aparece en un diario en Texas. ¿Ya? Y donde aparece así como la mujer diferente. O sea, aquí este enlazador planetario ya, digamos, se nace, por así decirlo, en este dragón eléctrico, digamos, dibujando este artista que es una mujer que está haciendo cosas, digamos, que ninguna mujer americana de este prototipo hace, ¿no? Generalmente... Y pensando que Texas es un ¿cómo se llama? Es un estado sureño, por lo tanto, blanco y conservador. Por lo tanto, conservador significa en Estados Unidos, en esta época, iglesia católica, buen comportamiento, estructura, la mujer señora, dueña de casa. Exacto, el modelo americano. El modelo americano. Y ella, en el fondo... rompe todo ese esquema. Acá tengo una frase de la mamá que encontré. Sería, en la época de cuando era chica, decía, ella era infeliz e insatisfecha. La relación no era la más adecuada. O sea, con ella tratando de guiarla. Y ella escapa a San Francisco. Yo estaba pensando que San Francisco, allá en California, es el lugar de los hippies. ¿Cachai? Donde se hace Woodstock, es donde se hace todo, ¿cachai? Allá es donde está pasando el mundo. Y se va a tocar allá y cuando llega a este nuevo mundo y empieza a juntarse con las bandas que en el fondo son con las que hace los primeros discos, empieza a cachar que en el fondo ella es distinta, tiene una voz que es súper valorada, pero la vive con el rock and roll, que es lo que le pasó a Jimi Hendrix. Yo creo que hay una relación súper parecida. Muy parecida, sí. En donde los tipos como que se autorreconocen, vienen, como tú decís, de un... Análogos. Claro, ¿verdad? Tienes razón, son análogos. Vienen como de esta estructura bien conservadora y explotan en corto. Acuérdate que Jimi Hendrix aprendió a tocar la guitarra a los 14 años, 15 años. Y infancias parecidas. Infancias parecidas, ¿cachai? Y de repente, ¡pah! Explota y terminan en muy mal, porque en el fondo, si tú pensáis, tú podés ser inteligente dentro de las situaciones, ¿cachai? Y podés sacar el mayor rédito, o puedes disfrutar la vida al máximo. Y Janis Joplin en el fondo termina muy deprimida, termina tratando de hacerse desintoxicaciones, termina haciendo actuaciones icónicas, pero en el final termina con una sobredosis.
así es como termina, ¿te fijas? Sí. Y la vida va casi encaminada cuando es de demasiado rock and roll, ¿cachai? Va en ese camino, ¿cachai? Sí, de hecho, transitando su año 26, hay que acordarse que ella, claro, Sí, es del po, club del 27, así claro. que... Pero justo cuando ella está en su año 26, que es el antiguo A Perfecto, o Claro, sea, transitando Guerrero Planetario, mm, ella toca en dos de las presentaciones más icónicas, ¿no? Una en Gustock, claro. que me parece que ella toca el primer día de Gustock, que Ah, es no, no sé. Serpiente Espectral, porque ¿Ya? habíamos visto Sí, porque Jimi Hendrix que tocaba Jimi el Hendrix cierre. tocaba el cierre, que era mano magnética. Sí, sí, sí. Aquí estamos en Serpiente Espectral, no en mano cósmica. Claro. ¿Ya? El Gusto tiene que haber sido Serpiente Espectral, después Enlazador Cristal, Cristal y claro. después Mano Mano cósmica. Cósmica. Hendrix tocaba ahí en Mano Cósmica. Y bueno, la presentación de Janis Joplin fue, digamos, uno de los artistas, digamos, íconos de Sí, po. Woodstock. Y ese mismo año también hace dos presentaciones súper importantes en el Madison Square Garden. O sea, Mm. como que ya a esa etapa estaba súper consolidada porque si bien tocaba como con Big Brother, estos grupos, su voz era demasiado única, ¿no? Es que Demasiado claro, característica. incluso en su proceso de cambio de grupo, siempre su manager la saca de un grupo porque en el fondo la diferencia de presencia, más que la calidad musical, porque probablemente los músicos con los que trabajaba eran todos profesionales, Claro. pero tú cuando tenés que armar un grupo tenés que equilibrar las presencias. Y la presencia de ella era mucho. Y cuando termina en este último grupo, ¿cierto? Que es, ¿cómo se llama? Se me olvida el Big nombre. Brother, no, Claro, sí, Big Brother, algo así es. Sí, 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 sí. Ah, se me fue. sí, sí, creo que era el grupo así como donde, bueno, hizo las primeras Acá está, grabaciones. Big Brother and the Holding Company, eso es lo que me Eso. faltaba. Ujú. Claro, esa era la penúltima banda y después se va a Cosmic Blues Band. ¿Verdad? Esa es la última. Esa es la última, sí. En donde tampoco es Janis Joplin. Mm, No es como Jimi Hendrix Experience con los demás, es el nombre de la banda, ¿cachai? Janis después aparece porque el icono de la voz se muere y le dan la importancia y claro, probablemente los otros artistas, sin Janis la banda no existía, ¿te fijáis? claro. Pero sí la performance que yo decía cuando miraba estos videos de Janis Joplin y escucháis la voz, porque en el fondo la voz la escucháis, pero miráis las grabaciones, en el fondo es una persona que llevaba su performance al límite. Mm. Siento que La entrega era completa. era completa, Mm, ¿cachai? Y eso es mucho del Enlazador de Mundo. Y que mm. lo hemos hablado nosotros cuando tú me decís, no, si yo voy a hacer algo, tiene que ser la weá con todo o no hago ni una weá, Esto, ¿cachai? si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? ¿Cachai? Y yo creo que Janis Joplin teniendo como Cicrono el enlazador, ¿cachai? Teniendo al enlazador, ¿cachai? Planetario por un lado, solar del otro. El solar es de la donde cantaba el mono. Mm, ¿Te fijas? Entonces, claro. también tiene al mono dando vuelta por ahí. Este es la Tierra, cómo poder hacerlo mejor. ¿Cachai? Tenéis como guía al mago que es John Lennon. ¿Te Mm, fijáis? En el fondo, el mago planetario es la manifestación, la temporalidad. Y como que botar todo en el escenario, siento que ella quedaba sin nada. mm. Como que moría. Era como que cada performance era su vida y terminaba muerta. Porque eso era una de las cosas que ella decía. Sí, Decía, po. ¿por qué se metió en la heroína? ¿Por qué se van a ese tipo de drogas? Porque la heroína es... Una vez yo tengo un amigo que el hermano, ¿cachai? Se metió fuerte en esta cuestión de la heroína. Y él nos explicó una vez que tuve la posibilidad de conocerlo. Y le decía, pero ¿por qué? ¿Qué tiene la heroína que no tenga otra cosa? ¿Por qué es tan adictiva? Y me dice, porque la heroína es 1000 veces mejor que el sexo. Esa era su explicación. Es que ¿Cachai? es placer, pues, es O máximo sea, placer. si tú decís que el placer humano, no sin droga, es el sexo, es el placer más grande donde tú estás ahí enfocado 100% y estás completamente comprometido, la heroína es 1000 veces más que eso. Es la manera fácil, Es la más fácil. Y el atajo. es ahí, ¿cachai? Entonces, por eso estos artistas terminan mucho en eso, porque en el fondo, cuando entregan todo, se mueren en el escenario y después no tienen la capacidad de sentir. Ahí es donde se inyectan Sí. y ahí es donde empieza el abuso, y si lo mezcláis con alcohol. Y fíjate el oculto, mira el oculto. El oculto claro, el águila, ya el águila autoexistente. ¿Quién vimos como águila autoexistente que le pasó exactamente lo mismo?
¿Quién? ¿A Elvis? Elvis. ¿Ya? O sea, tiene como culto a O sea, Elvis. Elvis, claro. Y a Elvis le pasa. No entra en la heroína, pero Claro. sí entra en automedicarse Claro, por los tenés costos razón, y que el tenía. copete. Y le pasaba lo mismo, la entrega era total. Claro, O sea, el oculto de Janis, que sea Elvis, lo Claro. estoy asociando ahora, Sí, no lo me había te- dado sí, cuenta. claro. Pero tienen igual unas entregas que les costaron también mucha parte de su vida, yo creo. En el fondo, mira, Ocultos perfectos. Oculto perfecto. Y yo estaba pensando mientras decía eso de Elvis, en el fondo hay algo que yo estuve metido en el mundo de la música desde muy chico, ¿cachai? Trabajé en bandas, fui DJ, estuve tocando en varias partes y conozco a mucha gente que está hoy día todavía activa en el mundo de la música. Y en el fondo, eh, el patrón común es que los managers o la gente que los rodea endiosen Mm, a su artista. mm. Y en el fondo es lo que los caga, es lo que le pasó al Parker oye, no, es que tú le contratabas a esta gente para que le dijera que él contaba vivo y que él se creyera el cuento. Claro. Con Janis Joplin, nadie le controló el tema del alcohol y el tema de la heroína. Y son dos cosas que no van de la mano. Tú puedes ser, claro, hay películas donde tú cachas gente que tú veis que son adictos a la heroína, pero no se mueren de sobredosis. Pero cuando tú ya tomáis y te pegáis una vuelta por varias psicodélicos y termináis en la heroína, probablemente termináis una sobredosis porque cuando te inyectáis no sabéis cuánto te estáis inyectando. En el fondo eso. Claro, ¿no? Y está muy alejado también de un hogar. Del hogar. Exacto. O sea, Elvis, digamos, acuérdate que él trasladaba a su familia. Sí. Todo. Aquí en este caso no. No, pasó, y alejada. Yo creo que la Alejada. familia hasta era una vergüenza que la mina saliera ahí cantando. Estamos hablando del Texas, siempre se ha considerado como el estado más conservador de los Estados Unidos. Pero más que eso, lo que sí podemos decir es que toda su carrera, sus pocos años de carrera, sus 11 años de carrera, fueron todos en años azules. O sea, un proceso de transformación. De hecho, muere transitando Dragón Espectral. Dragón Espectral, sí. Por ende, es toda esa onda encantada del mono, ¿no? Empieza en el mono magnético. Claro. Hasta el dragón espectral. O sea, son todos sus años ahí de azules hasta su muerte. Interesante porque muere el 3 de octubre del 70, que es espejo galáctico de la onda encantada, ¿o no? O sea, como que reafirma. Claro. Y bueno, eso la verdad. Pucha, o sea, estuvo buena este cronomancia. Creo que los personajes estuvieron buenos, encontramos harta sincronía y lo que me gusta es que siempre cuando me hago yo mis planillas para poder hacer, veo hartas cosas y al final terminamos hablando de cosas que no están en la planilla, pero que está la información como dando vuelta. Recopilamos elementos, exacto, pero la magia surge acá. Exacto, man. Eso es lo que hay varias sincronías que las vimos, como la de Elvis, que no la habíamos conversado. Claro, que surgen nomás. Así que en el flujo. En el flujo. Así que eso, Seba, te agradezco. Cerramos esta onda encantada número 13. Nos vemos en la próxima onda encantada, que es la del perro, ¿cierto? Ahí también ya tenemos listos los artistas. También se viene bueno. Sí. Así que a estudiar y nos vemos en la próxima onda encantada. O sea, gracias por venir. Nos vemos.